Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos frases y conocimiento de Lionel Messi. Este deportista ha demostrado en muchas ocasiones ser tan grande dentro la cancha como fuera de ella. Su personalidad le ha llevado a ser uno de los jugadores mejor valorados por el mundo y ser campeón del mundial. Frases inolvidables de Lionel Messi. Sin la ayuda de mis compañeros no sería nada de nada. No ganaría títulos, ni premios ni nada. Me preocupa más ser buena persona que ser el mejor jugador del mundo. El día en que parezca que no hay mejoras por hacer será un día muy triste para cualquier jugador. Rijkaard fue el técnico más importante para mí. Él confió en mí en el momento justo. Siempre pensé que quería jugar profesionalmente, y siempre supe que para hacer eso tendría que hacer muchos sacrificios. El día que no disfrute en el campo, voy a dejar el fútbol. Mi hijo salió muy competitivo. Pero a mí también me gusta ganar, así que no le dejo. Hasta cuando subimos alguna escalera y llega primero, se asegura de decirme que me ganó. Barcelona es mi casa. Tanto la gente como el club me lo han dado todo. El nacimiento de mi hijo Thiago es lo más lindo que me ha dado esta vida. Con Neymar y Suárez somos amigos de verdad y eso nos permite jugar así. La espina que me queda en mi carrera es la selección, que jugamos varias finales y no ganamos ninguna, pero así es el fútbol. Me hicieron entender que la vida no es solo fútbol. No puedes permitir que tu deseo de ser un ganador te afecte por alcanzar el éxito antes, y creo que hay espacio para mejorar en cada deportista. Los niños son lo más sano que hay, máxime cuando son pequeños y no tienen malicia. Te ven y se transforman. A algunos les da vergüenza. No hablan, no entienden que esté allí y les hablé porque solo te ven por la tele y, cuando te tienen delante, casi se asustan. Hacer feliz a un niño es lo que más me llena. En el fútbol como en la relojería, el talento y la elegancia no significan nada sin rigor y precisión. Tengo muchos años de conseguir ser mejor y mejor, y eso tiene que ser mi ambición. No es tan fácil para nosotros cuando jugamos con equipos que tienen una mentalidad diferente, como el Chelsea o el Inter de Milán, ya que tienen la intención de tratar de detenernos en lugar de jugar un juego que es más atractivo para que los espectadores disfruten. La verdad es que no tengo un objetivo favorito. Recuerdo metas importantes más que metas favoritas, como tantos en la Liga de Campeones en el que tuve la oportunidad de haber marcado en las 2 finales que he jugado. Nunca he dejado de ser argentino, y nunca he querido dejar de serlo. Me siento muy orgulloso de ser argentino, a pesar de que me fui de allí. He sido claro acerca de esto desde que era muy joven, y no he querido cambiar. Tengo la suerte de ser parte de un equipo que ayuda a hacer que me vea bien, y ellos merecen mucho del crédito de mi éxito, como yo lo hago por el arduo trabajo que todos hemos puesto en el campo de entrenamiento. Como he dicho muchas veces antes, siempre estoy más propenso a recordar los objetivos de su importancia más que si son bellas o no. Goles marcados en la final, por ejemplo. 22. Parece que la gente quiere echarme la culpa de todo. Cada vez que surge algún problema, me dice que he estado involucrado, incluso si no he tenido nada que ver con eso. Por eso siempre me enfoco en lo que sé, que es jugar al fútbol, y trato de ser muy cuidadoso con lo que digo porque la gente siempre tratar de torcer las cosas. No vamos a tomar a la ligera al Arsenal ni un minuto, ya que mostró en los 2 partidos contra nosotros la temporada pasada que puede ser un rival de peligro si perdemos nuestra concentración durante un momento. Al final, cuando se termine todo esto, ¿qué te llevas? Mi intención es que, cuando me retire, se me recuerde por ser buen tipo. Había partidos en que no agarraba una, pero siempre estuve consciente de que yo era el crítico número 1 conmigo mismo.
No me gusta perder a nada y trato de ser una ayuda para ganar. Cambiaría mis 5 balones de oro por un mundial. El fútbol me encanta cuando lo hago, pero al terminar me dedico a mi familia. Cuando entré en el vestuario y vi a Henry, no me atrevía a mirarle a la cara. Sabía todo lo que había hecho en Inglaterra. Ronaldinho fue una gran ayuda para mí. Nunca es fácil entrar en un vestuario con 16 años. Ni en 1.000.000 de años estarás cerca de Maradona. Me siento mal cuando perdemos. Me enfado y no quiero hablar con nadie. Si por mí fuera, me quedaría en el Barcelona el resto de mi carrera. Siempre me ha gustado realmente el fútbol, y siempre he dedicado mucho tiempo a ello. No importa si soy mejor que Cristiano Ronaldo, sino si Barça es mejor que el Real Madrid. Estoy feliz con un balón en los pies. Mi motivación viene de jugar el juego que amo. Me gusta salir, pero tienes que saber cuándo se puede y cuándo no se puede. Cuando era niño, mis amigos me llamaban para salir con ellos, pero me gustaba quedarme en casa porque tenía entrenamiento al día siguiente. He hecho sacrificios al dejar Argentina, dejando a mi familia para empezar una nueva vida. He cambiado mis amigos, mi gente. Todo. Pero todo lo que hice, lo hice por el fútbol, para lograr mi sueño. Finales como la Copa del Mundo o la Copa del Rey, son las que se han quedado conmigo durante más tiempo o que recuerdo más. Barcelona es mi casa, porque tanto el club como la gente de aquí me lo han dado todo, pero no voy a dejar de ser argentino. Sabía que mi sueño era jugar en primera, que iba a pelear por eso y que lo iba a conseguir. Si no me pagaran por ser un futbolista profesional estaría dispuesto a jugar por nada. Es bueno que te valoren como persona, que tengan un buen concepto de ti más allá de meter muchos goles. Me gusta meter goles, pero también tener amigos entre la gente con la que he jugado. Siempre lo digo, salgo al campo pensando en ganar, no en meter muchos goles. Nunca pienso en la jugada o visualizo cualquier cosa. Hago lo que se me viene en el momento, instinto. Siempre ha sido de esta manera. Poco a poco me estoy convirtiendo en algo mejor todo el tiempo. No he perdido la pasión para jugar. No necesito el mejor cabello o el mejor cuerpo. Solo denme un balón de fútbol y te mostraré lo que puedo hacer. Algunas veces tienes que aceptar que no siempre puedes ganar. Aún tengo mucho espacio para mejorar. Por ejemplo, quiero patear igual con ambos pies. Mi familia siempre ha estado presente cuando más los necesito y a veces sienten más emociones que yo mismo. Motivarme día a día no es un problema para mí. No soy el tipo de chico que grita antes de un partido. En una nota personal, yo creo que no me daré cuenta de lo que he logrado hasta que me retire. Siempre que comienzo un año, empiezo con el objetivo tratando de lograr todo sin comparar lo que he logrado en otras temporadas. Hay cosas más importantes en la vida que ganar o perder un partido. Siempre cuesta digerir las derrotas y los malos resultados, pero mi hijo Thiago me obliga a comentar lo sucedido en el partido y explicar por qué no se ganó. Hay veces que notas que las cosas buenas de tu país son las que más te alegran y, las malas, las que más te duelen. Después de decir que dejaba la selección, lo pensé en frío y se estaba dando un mensaje erróneo a la gente que pelea por sus sueños. Cuando hablo puede repercutir en todos lados, se puede interpretar de muchísimas maneras. Por eso intento tener cuidado y no meterme en líos. Tenía de todo ahí adentro. Con lo mal que he comido durante muchos años.
Con 22 o 23 años no te enteras de nada, ni lo piensas. Comía chocolate, alfajores, gaseosa. Ahora como bien, pescado, carne, ensalada, verdura. De todo pero ordenado. De vez en cuando tomo una copa de vino. Siempre hay momento para hacerlo. Yo soy el primero que sé cuando juego mal, no pasa por los goles, pasa por la participación en el campo, por tener el juego. Con mucha ansiedad y muchas ganas de poder disfrutarlo esperé esto mucho tiempo. ¿Querían las 3? Acá están las 3. La deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada. Nosotros dimos el máximo siempre, llegamos a 3 finales y no se dio porque Dios no quiso, pero ahora tenemos la copa. Poder estar hoy acá festejando es increíble. Ahí está mi mamá en la tribuna que ha sufrido mucho también. Estoy muy feliz. La rivalidad nos hizo mejores a los dos queríamos superarnos. Estas son frases brillantes de Lionel Messi. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.